Continúa el análisis de la reforma integral al juicio de amparo en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Ya se aprobó en lo general. La reforma educativa ya es constitucional. Aquí le platicaremos. En el estudio, el senador Jesús Casillas, quien nos platicará sobre la agenda legislativa del PRI. Acompáñanos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Desde las Cámaras. Mire, recuerde que la señal digital de Proyecto 40 tiene ya cobertura nacional gratuita. Saludos a las personas que nos ven esta noche allá en Jalapa, Veracruz, a través del canal 13.2. Y bueno, pues es tu tierra, Adriana. Saludos, mi estado, Veracruz, mi querido Veracruz. Qué bueno que ya nos pueden ver de forma gratuita y de forma digital el canal 40. Víctor, ¿cómo Veracruz, estás? muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Solo Veracruz es bello, Claro, ya lo dicen. claro. Pero fíjate que es muy fácil sintonizar, si tienes estos aparatos de las televisiones planas, estas últimas digitales, nada más tienes que marcar en tu aparato del cambiador de canales y fácilmente tú localizas precisamente los canales que están en UHF o los que están en esta frecuencia que son el 13. En este caso es el 13.2. Pues sí. ya estamos ahí. Y miren, vamos a empezar con el primer tema, un tema por demás técnico, además, que es esta reforma que se está llevando a cabo en el Congreso en materia de amparo, que hoy quedó ya de primera lectura en el Pleno de la Cámara de Diputados. Se estará discutiendo seguramente el próximo martes y en su caso aprobando. Que además, déjame decirle que esta reforma en materia de amparo pues tiene con los pelos de punta parados a todo el sector empresarial. Ya hay varias voces que han rechazado que esta iniciativa realmente pues defienda los derechos humanos como era la iniciativa original del entonces presidente Calderón. Pero Adriana, ¿por qué no nos platicas cuáles son estas bemoles que le ha visto la iniciativa privada a este dictamen? Así es, Anabel, ha habido varias voces en contra de estos cambios que se le están tratando de hacer a esta reforma del juicio de amparo, porque la esencia del juicio de amparo es proteger los derechos legítimos, los derechos humanos de las personas, pero se hicieron unas modificaciones en donde ponen en manos de la autoridad determinar si se otorga o no la suspensión para instituciones financieras o para bienes del dominio público como son concesiones marinas, aeroportuarias, de televisión. Entonces esto abre una brecha muy complicada porque no te dan la suspensión de inmediato, sino se pone a juicio de la autoridad si la da o no. Entonces está uno en manos de una autoridad que puede ser corrupta, como tenemos este país lleno de corrupción, y que determine que no se da la suspensión. Y es gravísimo para las instituciones financieras, Víctor, lo comentábamos, para las concesiones. Mira, ¿qué es un amparo? O sea, para que vamos a ubicar, ¿qué es un amparo? Es la solicitud de un amparo, es el amparo de la justicia federal, o sea, ¿para qué? Para que te ampare contra abusos de autoridades. Estamos hablando de las autoridades, del gobierno, etcétera. Un abuso que puede ser una violación a tus garantías constitucionales. ¿Qué significa? Las garantías que establece la Constitución, aquellas, por ejemplo, de ser escuchado en un juicio, en fin, todas estas, para no caer en el detalle. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta nueva ley? Florence Cassés. El caso de Florence Cassés, pero nada más que Florence Cassés, él nos dicen que se le violaron sus derechos humanos. Ojo, no son las garantías constitucionales, que son dos. En el proceso jurídico no se cumplió como se establecía el dar vista, por ejemplo, a un cónsul, todo demás. Por eso le otorgaron el amparo liso y llano. Liso y llano. Pero podría ser incluso otro amparo, ¿no? El amparo únicamente para que se repita el proceso. Al final de cuentas, quedamos en manos de los jueces. Eso es normal, o sea, no nos queda de otra. Hay jueces que son muy, muy honestos y hay otros que no lo son. O sea, eso es la calidad humana y todos los sistemas judiciales del mundo. Pero aquí sí viene algo. Cuando tú le estás dando armas a través de la ley y cambios a la ley de amparo, en donde una de los beneficios que tiene, llegan y detienen en una casa a toda la familia, hasta los niños si tú quieres. Entonces, oye, espera un momento, yo presento una demanda de amparo, una solicitud de amparo, y en esos momentos el juez está obligado hoy, antes de esta ley, a otorgarte una suspensión definitiva, que significa de que te puede dejar en libertad en ese momento por violaciones a tus garantías constitucionales. Es muy importante verlo, porque no nada más es de las personas, estamos hablando de empresas, estamos hablando de muchas cosas que hay alrededor. Sí creo que es importante que se le debe dar mucho énfasis a la protección de los derechos, primero los derechos humanos,
humanos, después los derechos que ya están garantizados en nuestra Constitución sobre la forma de hacer negocios en este país, en donde pues no llegue de pronto la autoridad y me tome y me dice, ¿sabes qué? En estos momentos ya no te puedo dar una suspensión, en estos momentos pues simplemente hago lo que a juicio del juez, que dejamos muchas cosas a juicio del juez, ¿ves? Entonces, pues para violarnos es muy importante, nuestros derechos. Víctor, que los diputados, porque ya se aprobó anoche en la Comisión de Justicia de forma express, es muy importante que los diputados, es un tema muy técnico, que comprendan el tema antes de dar su voto, porque es un tema muy delicado que afecta a los miles y millones de mexicanos, ya que el amparo y el Amparo y Guadalupe son las dos mujeres que no pueden tocar a los mexicanos. Pero bueno, pues ¿por qué no vamos más a profundidad con este tema del tema de Amparo con Alicia Salgado? Adelante, Alicia. Gracias, muchachos. Digo, hay temas que son difíciles de entender, sobre todo porque no somos ni constitucionalistas ni amparistas y mucho menos, abogados, ¿no? Son temas complicados. El chiste es que desde hace 4 periodos legislativos, este sería el 5º, está en el Congreso de la Unión la discusión sobre la reforma a la Ley de Amparo, un instrumento que particularmente es importante para el sector privado. Aproximadamente el 87% de los casos de amparo que se discuten en el país o tienen que ver con asuntos fiscales, con derechos mineros, con derechos de propiedad, con relaciones económicas con el Estado. ¿Por qué? Porque el amparo es la figura que permite al ciudadano o a la empresa protegerse o recurrir a la justicia, a la instancia jurisdiccional, contra actos de autoridad que considera dañan su patrimonio, su vida o sus derechos humanos. Así de fáciles. Y la alternativa que tiene es cuando recurres al juez y dices, oye, ampárame contra este decreto que está pasando sobre mis derechos de propiedad o que me está pretendiendo expropiar, por ejemplo, una carretera que me fue concesionada o rescatar una banda que yo he usufructuado o a lo mejor, son muchas alternativas, o intervenido un banco sin que siquiera me hayas probado que yo estoy pasando o bajando de los límites de solvencia adecuados, lo que tienes que hacer es pedir que te suspendan ese acto de autoridad. El elemento o el incidente de suspensión es vital. ¿Por qué? Porque mientras se desahoga el juicio de amparo, el individuo tiene protegido y a salvo sus derechos. Bueno, pues la reforma, en el artículo 129, lo que propone es eliminar la suspensión, el incidente de suspensión, así le llaman los juristas, cuando se trata de amparos interpuestos contra actos de autoridad que tienen que ver o se relacionan con las propiedades del Estado, que pueden ser tierra, petróleo, electricidad, espectro, aire, derechos mineros, etcétera, derechos marítimos, ¿no? Y por el otro lado, servicios bancarios, por ejemplo, también estaría prohibido. La verdad, el sector privado no está de acuerdo. El Consejo Coordinador Empresarial ha expresado su rotunda negativa a esto porque considera que es un acto de incerteza jurídica, no de certeza jurídica. Por lo pronto, el PRI no ha podido sacarlo de la comisión, no tenía mayoría, y hay un proceso de negociación que, de acuerdo, seguramente ustedes van a discutir más, muchachos, el próximo martes podría estar finalmente aprobado el dictamen de la Ley de Amparo en la Comisión de Justicia. ¿Cómo la ven? Difícil, ¿no? Bueno, y en otros temas, diputados declaran ya la constitucionalidad de la reforma educativa. Todos muy contentos, excepto una persona. Tenemos ahorita un byte de la maestra Elbester Gordillo. Veamos qué tiene que decirnos. No estamos con el Congreso por la palabra permanencia. No la vamos a permitir. Exigimos que respeten nuestros derechos. Evaluar no es amenazar. Pues muy lamentable estas declaraciones de la maestra, porque sabemos que esta reforma educativa es para el bien del país, para la mejora de la educación que ha estado por años, por décadas tan estancada. Fíjate que es porque es interesante lo que dice ella. Evaluar no es amenazar. No, pero muchos maestros se sienten amenazados, ¿eh? El momento que vamos a evaluar a ver si es cierto que estás cumpliendo con por lo menos los planes de estudio. Segundo, si los niños están aprendiendo, porque muchas veces no es porque el niño es tonto, el niño tiene... No, el maestro tiene la obligación de que sus alumnos aprendan. El otro problema que hay, bueno, el asunto es ya después llevarlo al aspecto sindical.
Que la maestra quiere que un maestro que es evaluado, que no pase con la evaluación, permanezca. La chamba, sí. Que alumnos van a querer o qué padres de familia van a querer seguir que les siga enseñando un maestro que reprobó la prueba. Es evaluación, nada más es evaluar a los maestros y estimular a los mejores maestros. Yo estoy de acuerdo en que, oye, es un buen maestro, pues hay que darles dinero, hay que darles mayores prestaciones, lo que sea, a los buenos maestros, que los haya. Ya hay muchísimos. Claro que hay muy buenos maestros. Pero ¿sabes qué? Que desafortunadamente, pues cuando ya estás metiendo la mano política en el asunto de la educación, ¿sabes cuántas generaciones? Si hoy iniciamos una verdadera reforma educativa, necesitamos 3 generaciones para hacernos competitivos. Yo o creo sea, que te la generación que entra hoy, dentro de 3 generaciones, apenas podrá ser competitiva. Entonces, eso es lo que están cancelando. Los niños de hoy necesitan mejores maestros. O sea, ya llegamos tarde, Víctor. La verdad sí, la verdad ni sí. te digas, qué barbaridad, vamos a irnos a Francia. Ah, no, ¿verdad? No, mejor aquí. No, ya no queremos a Francia. No queremos, sí. No, sí queremos a Francia. Pero poquito. Bueno, pues ahora vamos con más y más información y más comentario. Vamos con Juan José San Millán, con su comentario político. Adelante, Juan José. ¿Qué tal, amigos? Un saludo a todos en el estudio de Proyecto 40. Bueno, pues el presidente está muy preocupado por la situación de Pemex y seguramente habrá cambios en el Partido Revolucionario Institucional en sus estatutos, porque habrá cambios seguramente. Desde luego, no se va a vender Pemex, ni tampoco se va a aceptar que la iniciativa privada compre acciones de Pemex. Pero sí podría intervenir, como ha ocurrido en otros países, en la cuestión de refinación, en la cuestión de estudios especiales, de búsqueda de hidrocarburos, etcétera, que no afectan efectivamente la extracción del líquido que pues todos sabemos que es de los mexicanos. Pero no va a iniciarse con esto el periodo, no se va a iniciar con esta discusión. Seguramente se va a iniciar con el control del endeudamiento de los estados y municipios, que ha sido un tema muy controvertido. Como ustedes saben, se van a poner normas importantes para que los estados no puedan a la ligera pedir todo lo que quieran prestado. Así pues, tendremos una nueva regulación para el efecto. Por otro lado, amigos, también vamos a tener cambios en la ley de los medios, es decir, va a haber una legislación importante ahora en cuanto a la radio y la televisión especialmente. Vamos a tener ahora pues cambios que ver porque se busca la democratización de los medios especialmente. Así pues, vamos a ver qué es lo que ocurre a final de cuentas y qué es lo que vamos próximamente a ver. El propio presidente de la República, que no ha utilizado su derecho de privilegio para enviar iniciativas de ley, que tiene derecho a 2, pues no lo ha hecho y ha dejado que el propio Congreso de la Unión sea el que pueda enviar las iniciativas, que seguramente serán estas 2 que he mencionado con anterioridad y que pronto veremos cuáles son las soluciones y las repercusiones que tenga todo esto en nuestra vida futura. Muchas gracias, un saludo a todos allá en el estudio de Proyecto 40. Eso es lo que dice Juan José San Millán. Y vamos a un corte y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros la entrevista con el senador Jesús Castilla del PRI, quien nos hablará de la agenda del PRI para este periodo de sesiones. Continuamos desde las cámaras y ahora vamos con más información. Esa información confidencial que se genera en los corrillos del Congreso con Garganta Profunda. Adelante. A pesar del optimismo de los hombres del presidente Enrique Peña Nieto, así como de los acuerdos interpartidistas signados en el Pacto por México, en este periodo ordinario de sesiones que acaba de iniciar, no se abordarán los temas torales. En efecto, nos enteramos que ni la reforma energética, ni mucho menos la reforma fiscal, serán temas a discutir en este periodo de sesiones del Congreso de la Unión.
Y no es por falta de voluntad, ni porque el gobierno federal no ha hecho la tarea de buscar los acuerdos necesarios. Lo que pasó fue que se atraviesan 14 procesos electorales para el primer domingo de julio y resulta muy complicado atender las dos pistas del circo político. Además de las elecciones, entre las que destaca la de Baja California, en donde se disputarán la gubernatura, que el PRI busca recuperar a toda costa tras 24 años de predominio del PAN, el gobierno de Peña Nieto tuvo que hacer un alto en el camino por la presión que está ejerciendo el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador y su grupo de Morena. Las huestes obradoristas están preparados para iniciar movilizaciones a nivel nacional para rechazar la reforma energética y la aplicación del IVA en alimentos y medicinas, así como libros, que por ahora no se van a discutir. Ante tanta presión y las elecciones, el gobierno de Peña Nieto pidió al Congreso posponer para después el debate sobre el tema energético y hacendario, que todo indica incluyen la privatización de algunas áreas de Pemex y nuevas tasas impositivas. Vamos a ver en qué se ponen de acuerdo en el Congreso para evitar que este periodo resulte estéril, pero de las reformas energética y fiscal nada habrá. Pero recuerda, si dices que yo lo dije, siempre lo voy a negar. Eso es lo que dijo Garganta Profunda, y esta noche está con nosotros el senador del PRI, Jesús Casillas. ¿Qué tal, senador? Buenas noches. Adriana, Anabela, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a nuestros amigos que amablemente nos reciben desde la comunidad de su hogar. Gracias. Senador, pues muchos temas en la agenda. A una semana de inicio del segundo periodo de sesiones, estuvieron también en su plenaria, donde se discutieron diferentes temas de la agenda, independientemente de lo que ya se ha hablado del Pacto por México. Un tema importante dentro de su agenda es el marco legal, la revisión de la figura del arraigo, la revisión de los testigos protegidos. Platíquenos cómo ven esta agenda del PRI. Sí, bueno, comentar que tuvimos un primer periodo de sesiones muy intenso, que derivado de la toma de posesión del nuevo gobierno, y que obviamente la bancada del PRI, fortaleciendo los compromisos que el presidente Enrique Peña realizó en campaña, pues surgían una serie de modificaciones precisamente para cumplir esos compromisos, y se privilegió el consenso, el acuerdo, y también tomando en consideración que prácticamente al finalizar la anterior administración pública federal, el presidente anterior envió 2 iniciativas preferentes que se les dieron curso y que se aprobaron. Es decir, fueron 6 leyes prácticamente completas las que nos tocó revisar, discutir y posteriormente aprobar. Esto derivó que algunos temas que en particular los senadores de los distintos grupos parlamentarios pues no tuviéramos la oportunidad de presentar estas iniciativas. Quiero decir que en el grupo parlamentario del PRI nosotros suscribimos un compromiso previo a nuestra plataforma política al inicio de la campaña, sobre todo la campaña presidencial, en la que suscribimos estos acuerdos, los acuerdos y compromisos que el entonces candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, formuló a todos los mexicanos. Entonces teníamos que cumplir con esos compromisos. Pero también en las agendas estatales, pues hay temas que nos interesan a los senadores en cada una de las entidades federativas. Por eso es que, derivado de esta reunión plenaria que tuvimos hace algunas semanas en la Riviera Nayarit, pues expusimos en el seno de esta reunión pues el interés que tenemos los senadores de temas que nos interesan y que temas que le interesan al país en su conjunto. ¿Cuáles, senador? Pues hablamos precisamente de la agenda de seguridad y justicia, concretamente plantear el tema de la ley de seguridad en lo que ve a los controles de confianza que han sido cuestionados. Les pongo el ejemplo de mi estado, el estado de Jalisco, en el que se aplicaron 4,000 pruebas. De esas 4,000, 1,000 pruebas no fueron aprobadas. Y que, bueno, es de llamar la atención, pero además hay una inconformidad generalizada, no solamente de quienes no aprobaron estas pruebas, que estamos hablando del 25%, que son los elementos de seguridad, sino también los titulares de los
de las corporaciones policíacas, los alcaldes, en las que se encuentran en la disyuntiva de despedir a todos estos elementos cuando no se tiene la certeza si las pruebas fueron aplicadas de manera adecuada. Creo que las pruebas que tienen que ver con la condición física, las pruebas que tienen que ver con los exámenes toxicológicos, esos dan el resultado por sí solos. En el que hay dudas es en la prueba del polígrafo, en la que en algunas ocasiones pues se considera que no fueron aplicadas de manera adecuada, que los elementos cayeron en algún tipo de contradicción por el nervio que le tocaba enfrentar al momento de la prueba, y que de alguna manera hay que revisarlo. Hay otra Senador, la prueba del polígrafo no es la determinante, fiable porque no... Y además no es legal, ¿no? Ya no, está. Bueno, pero claro, ya saben cómo hacer trampas con el polígrafo. Porque es lo que dicen, que a lo mejor quien sí tiene, vamos, por decirlo de alguna manera, perorativa, quien es más cínico es el que la puede aprobar, y que a lo mejor alguien, porque está en una situación de estrés, puede ser que no lo apruebe. Bueno, yo sí mandé a dos personas que trabajan con los polígrafos. Sí, me acuerdo. Y uno salió que mentía y otro que no mentía sobre un robo que ocurrió en mi casa. Y así tuve que tomar la decisión de despedir a una persona que había robado. Quizá fue injusto. Y que le había dicho, fue el otro. Difícil decisión. ¿No? Oye, hay dos agendas. La agenda de los políticos, la agenda de los legisladores y la agenda del pueblo, de la gente, de la sociedad. Yo digo dos agendas en ese sentido porque hay muchas leyes que definitivamente pues necesitamos, los de a pie, pues que nos la aprueben, por ejemplo, y que protejan nuestros intereses, nuestra seguridad. Lo que estamos viendo en algunas regiones del país, lo que pasó en Acapulco, lo que ha pasado en varias partes sobre la violencia que afecta a la gente común y corriente. Ya vimos el crimen organizado, durante mucho tiempo estuvimos muy enfocados. Ahora, ¿qué es la agenda que ustedes quieren enfocar, más dirigida a la gente, no tanto como las reformas estructurales, sino la que la gente necesita? Sí, bueno, yo creo que queda claro que la estrategia que por algunos años se estuvo aplicando en el país no dio los resultados que esperamos. Creo que el hecho de establecer una estrategia dirigida nada más al combate de la delincuencia por sí solo no ha resuelto todos los problemas. ¿Qué tenemos que revisar? El tema que ya se planteó, que tiene que ver con el desarrollo social. Por eso creo que el anuncio de esta cruzada nacional contra el hambre, que el decreto que firma el presidente Peña, que obviamente son estrategias muy claras de estrategias transversales con la participación de las distintas áreas del gobierno federal, habrán de contribuir en gran parte en el desarrollo de las personas. ¿Qué estamos hablando? Más y mejores empleos, el desarrollo personal de las personas a través de la aprobación de las reformas que, por cierto, hoy lo aprobamos en el Senado, la reforma constitucional en materia de educación, para ahora sí hablar no solamente del derecho de los mexicanos a la educación, sino además la educación de calidad y todas aquellas estrategias que tienen que ver con la cultura, la recreación, el deporte y las oportunidades que tengan los jóvenes para que no vean en la delincuencia una opción de vida. Pero Jesús, se necesita para esto dinero. Claro. ¿De dónde sale? Bueno, tuvimos una reunión con la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y es muy claro, lo que se trata es de eficientar los programas. Estamos hablando que hay recursos importantes y de programas que por las reglas de operación no son aplicados o se complica la aplicación de los mismos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que con los recursos que ya están aprobados por los diputados se puedan aplicar de manera más eficiente. Aquellos programas que no han tenido el resultado o que no han resuelto el problema, porque ya lo hemos visto, se han gastado miles de millones de pesos en el combate a la pobreza y cifras del Coneval nos dicen que la pobreza se sigue incrementando. Hoy se está focalizando problemas muy específicos, en este caso 400 municipios de nuestro país en los que se aplicará esta estrategia, que no es punto final, que se estarán trabajando en lo sucesivo con más municipios hasta que se complete todo el país. Creo que esta es una estrategia muy interesante de hacer más eficiente a través de... Disminuir el asistencialismo, ¿no? El paternalismo del Estado. Preguntabas de dónde salen los recursos de la sociedad civil. Curiosamente, para la Cruzada Nacional contra el Hambre. Bueno, hay un tema que tiene que ver con los alimentos. Se desperdician 30,000 toneladas diarias de alimentos y que los bancos de alimentos no han tenido la capacidad
de hacerlos llegar a quien más los necesita. Es paradójico que tengamos una población de 7.500.000 personas que tienen pobreza alimentaria y que por otro lado 30.000 toneladas de alimentos perecederos se estén despreciando todos los días. Entonces aquí es donde la mano del gobierno federal puede entrar, o inclusive aquellos productores de alimentos que tienen de alguna manera una cosecha que tiene un superávit y que no saben qué hacer, pero no tienen la manera de transportarlo. Entonces, la idea es que sea el gobierno quien proporcione los mecanismos para que esos alimentos puedan llegar a quien más lo necesita, y que hoy por hoy efectivamente es la sociedad civil quien está trabajando en estos programas. Así es. Pues senador Jesús Casillas, qué barbaridad, ahí con su gente en Jalisco, que además está en una comisión muy importante que es la de Desarrollo Social. Desarrollo Social, sí, estoy muy contento de lo que se va a hacer, de lo que estamos trabajando, lo que viene. Estoy en la Comisión de Medio Ambiente, ojalá que tenga la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Por supuesto que de la agenda que de manera personal quiero traer al Senado es los temas de movilidad urbana, que es un grave problema, medios Díganos alternativos a nosotros de transporte. que vivimos aquí en el DF. Sí, yo creo que tenemos que cambiar los hábitos. Les doy un dato así rápidamente. La tasa de crecimiento poblacional es del 1.3% anual. La tasa de incremento de vehículos es de 4.2, es decir, se incorporan al parque vehicular más vehículos que bebés, que pues niños. Un tema que nacen. muy importante. Sí, que en unos años, yo creo que sí, vamos a plantear un tema de energía renovable muy interesante a través del uso de la bicicleta. Ya que le tenga el proyecto completo, nos ojalá lo trae que acá, de las cámaras, que es también, pues, claro que sí. aquí su casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, senador. Gracias, senador. Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y mire, el gobierno del Distrito Federal invita a los capitalinos a asistir este sábado 9 de febrero al Zócalo a disfrutar el concierto con motivo del Día del Amor y la Amistad que darán Chayanne y Marc Anthony. Imagínense, va a estar buenísimo, sí, a partir de las 8 de la noche. Y también disfruten la nueva imagen de Proyecto 40, Proyéctate, una campaña que destaca los valores que nos identifican como canal, verdad, libertad y entretenimiento inteligente, por supuesto. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Y bueno, por supuesto que no dejen de seguirnos en las redes sociales, donde yo soy Azarur en Twitter. Yo soy Bechica Sánchez Vanos. ¿Cuál es tu Twitter, Jesús? @Jesús Casillas 06. Y ya está. Ahí estamos, y yo soy APC, mándanos sus preguntas, y Adriana también tenemos un correo, y ¿no? bueno, tenemos el correo desde las cámaras @proyecto40.com.mx, y también nuestro Twitter @desde las cámaras, y por supuesto que no dejen de ver el programa La Encerrona, el debate por México, todos los martes a las 11:30 de la noche, con el senador David Penchina, el senador Roberto Gil, el senador Mario Delgado y Adriana Azarur. Y la Buenas repetición noches. También, ¿no? Para, claro, los desvelados, los domingos a la 1 de la mañana, ahí nos pueden ver. Pero bueno, ya nos vamos, que tenga un excelente jueves, ya es medianoche, o sea que puede ver, vámonos. Vámonos. ¿A dónde nos vamos?